Bueno, esta palabra es una palabra que hemos escuchado muchísimas veces, pero usted sabe que siempre la palabra trae renovación a nuestra vida y también hay personas que no lo han escuchado. Así que la primera persona a la cual está tocando la palabra, impartiendo, es a mí misma. Así que es muy sencilla, pero vamos a comenzar. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice así, está al final, Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Colosenses y Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que somos un ser tripartito, ¿verdad? Lo hemos dicho hasta la saciedad. El Señor nos formó a su imagen y semejanza y nosotros sabemos que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces nos formó a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Así que a veces los psicólogos hablan del alma y no hablan del espíritu, pero nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que el espíritu impacta nuestra alma. Y Pastora Felicia decía que habla acerca de la salvación, que es amplia. Y la palabra continuamente nos habla de la salvación de nuestras almas. Así que me llamó la atención que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando dice la palabra completo, significa sin partición. Si usted se va a comer, usted se acuerda en una canción que decía 500 pasteles nomás para él, como no me acuerdo cómo era. Un cerdito que se iba a comer 500 pasteles nomás para él, dice. Entonces, o sea, que no lo va a compartir con nadie. Bueno, completo significa que no está partido, que está completo, un solo, ¿verdad? Y también significa sin división. No ha sido dividido, sin áreas limitadas, sin áreas limitadas. Cuando yo me venía, el Señor me dijo que para una persona que está aquí, que pusiera los pies firmes, que había estado bajada, que levantara, pusiera los pies firmes y siguiera, pero miraba los pies establecidos como en hierro. Así que para alguien que ha estado así, usted levántese, ponga los pies firmes y siga, avance. Ok, gloria a Dios. Ahora, nosotros sabemos, y en el mismo 1 Tesalonicenses 5 dice, si Él es nuestro Señor y Él también lo hará. O sea, la obra nosotros sabemos que es del Espíritu en nosotros, pero también nosotros sabemos que somos colaboradores con el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que hay un diseño para tu vida, un diseño para mi vida de parte de Dios. Y ese diseño es un diseño completo. En ese diseño no ha habido partición. Ese es un diseño santificado, es un buen diseño. Ese diseño es bueno, es perfecto, porque es el diseño de Dios. Pero también sabemos que inclusive desde que fuimos concebidos, el enemigo trata de tergiversar el diseño, de cambiar ese diseño, un contradiseño, pero no es porque él tenga un diseño nuevo, sencillamente quiere tergiversar y destruir el diseño de Dios. Nosotros sabemos que el enemigo no es original, no es creativo. La creatividad viene del Padre. El Padre es creativo, Satanás no es creativo, siempre está imitando. Entonces no es que él tiene otro diseño, sino que trata de tergiversar el diseño suyo de parte de Dios. Así que el diseño de Dios es completo, el diseño de Dios es perfecto. Pero en la medida que vamos caminando, inclusive a veces cuando uno ministra, se da cuenta que hay, y lo sabemos que hay, que son cosas que el enemigo viene tergiversando desde ancestros,
a través de las maldiciones, a través de los decretos y demás. Pero ya en Cristo Jesús, nosotros sabemos que todo fue llevado en la cruz del Calvario. Sabemos que la palabra dice que Jesús se hizo maldición por nosotros y que toda acta que nos era contraria fue llevada en la cruz del Calvario, fue clavada en la cruz del Calvario, ahí pertenece. Y nosotros no tenemos por qué mover en esas actas que nos han sido contrarias. Pero necesitamos activarlo, ir a tomarlo, así como la sanidad. Jesús murió por nosotros y la palabra nos habla de que en Él, por la sangre de Jesús, hemos sido curados. O sea, ya está hecho, ya fue hecho. Pero nosotros vamos y nos apropiamos de lo que ya fue hecho por nosotros. Entonces es todo un proceso, todo un paquete de salvación, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos aquí espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos que nuestro espíritu fue creado, fue diseñado realmente para tener comunión con Dios. A veces algunas personas entran en áreas donde el espíritu es contaminado porque entran en vínculos con las tinieblas. Pero aún esos, cuando la persona se arrepiente, el Señor puede tomarlo, puede restaurarse, puede santificar. Pero el asunto es que el Espíritu fue diseñado para que tengamos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Entonces, para tener comunión con Él es a través del Espíritu. Ahora, también tenemos nuestro cuerpo, que es la manera en que tocamos lo tangible aquí en la tierra, un cuerpo físico a través del cual nos movemos, pero que dentro de nosotros está nuestro espíritu humano, que cuando venimos al Señor, dice la palabra que un espíritu somos con Él. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu y ya entonces uno somos con Él. Pero no podemos negar que está nuestra alma. Entonces la palabra habla de la salvación de nuestra alma. Y en los asientos del alma están la voluntad. ¿Sabe que hay personas que no tienen voluntad propia? La voluntad la tienen sometida a las tinieblas. Entonces dicen que viven haciendo lo que ellos quieren. Inclusive hay una canción que dice, My Way, que no me acuerdo ni cómo era, pero a mi manera, dice. Todo lo vivía a mi manera. Porque su voluntad no está sometida a la voluntad del Padre. Y es tremendo que a veces uno escucha a cristianos cantando a mi manera. Y ya no es a mi manera, ¿verdad? Entonces, porque nuestra voluntad la sometemos, ya nuestro agrado es hacer la voluntad del Padre. Entonces, aún nuestra voluntad, ese asiento del alma, tiene que ser sometido. Y por eso es que aún la palabra dice que voluntariamente venimos en el día de su poder. Dios nos ha dado libre albedrío. Y entonces nosotros podemos venir voluntariamente a entregarle nuestra vida, no es a la fuerza. Y todo nuestro ser lo vamos entregando. El Espíritu Santo empieza a revelarnos, inclusive las áreas en nuestra alma donde estábamos entenebrecidos. Sabe que nuestra alma, a medida que hay gente que viene, gracias a Dios, más completa que otras cuando vienen al Señor. Pero hay otras personas, y todos en algún momento hay áreas del alma que ha sido rota, que ha sido quebrantada. Cada vez que la persona sufre un evento fuerte, esa parte de su alma es hecha pedazos. Le dice la gente, me duele tanto. La gente dice, me duele el alma, o dice, me duele el pecho, me duele el corazón. Es tan fuerte esto que estoy viviendo, que siento que se me está rompiendo, que se me está partiendo, y la verdad es que así es. Entonces, a menos que usted, ya conociendo al Señor, venga y le entregue eso al Señor, porque no podemos vivir que todo el tiempo se nos esté rompiendo el alma, partiendo, hecho pedazos, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, así se encuentra nuestra alma. Antes el alma sometía al espíritu, entonces nosotros hacíamos lo que queríamos. Ahora el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas. Y entonces Él quiere que esa palabra, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea traído completo, irreprensible, hasta la venida del Señor Jesucristo. Hay un propósito, y es que el Señor encuentre en nosotros fruto, que el Señor se encuentre a sí mismo, que en verdad esté produciéndose en nosotros su imagen y semejanza.
que Él pueda verse, que al verse nosotros y que al vernos nosotros en el espejo de la palabra, podamos ver que está produciéndose su imagen y semejanza. Y que si usted mira para atrás, usted se da cuenta que ya no es la misma persona, que el Señor ha hecho cambios, que hay fruto. Pero siempre el Espíritu Santo va trayendo revelación a nuestra vida de áreas que necesitan ser traídas. Porque cuando algo fuerte sucede, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente. A veces suceden cosas como un accidente, a veces suceden cosas como que alguien murió, usted le dolió mucho, usted gritó y qué sé yo, porque es doloroso. Entonces, a veces ni nos damos cuenta de cosas que suceden y esa parte de nuestra alma que fue dolida, que fue marcada tan fuertemente, es llevada a cautiverio. El enemigo se encarga de tomarla y de llevarla a cautiverio. Entonces ya nuestra alma no está completa. Pero Dios quiere sacar todas las áreas de nuestra vida que han estado en cautiverio, que han estado en prisiones de oscuridad, traerlas para que estemos completos en Él. Y el propósito realmente es que nosotros podamos vivir la plenitud del Espíritu. Que nosotros podamos caminar en esa plenitud, que podamos gozarnos, que seamos llevados a lugares espaciosos, que ya no estemos en lugares de oscuridad, que ya no estemos como aprisionados. No sé si alguna vez usted ha sentido un área de su alma que está detenida, que está como, que usted siente que algo está aprisionando, que algo está deteniendo. Entonces necesitamos estar pidiéndole al Señor que traiga revelación, porque usted y yo queremos la liberación completa. Debemos anhelarlo, así como lo anhela el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros debemos anhelar esa liberación completa. A veces hay espíritus que vienen a atormentar, porque hay áreas que todavía están en tiniebla en nuestras vidas. Y necesitamos reconocerlo. A veces la gente se ofende cuando usted está platicando y le dice, hermano, usted no es el que necesita, es liberación en esa área. Y entonces la gente dice, liberación, se siente ofendida. Yo, liberación, hermanos. Mejor es decir, sí, yo quiero ser libre. ¿Verdad? Entonces, el asunto es que eso a veces nos pasa porque como que no conocemos la magnitud de ser totalmente libre. Yo anhelo ser completamente libre. Porque la verdad es que la creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los hijos. De esos hijos maduros, de esos hijos que caminan en la plenitud del Espíritu, que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si hay áreas en nuestra vida que están en tiniebla, como que a veces va a haber una batalla, ¿verdad? Hermana, qué linda está usted. La bendigo. Sí, sí, son un matrimonio especial y ya van a ver lo que Dios va a hacer a través de sus vidas, ¿verdad? Bendecimos su bebé. Gloria a Dios. Como que fuera una esponja la siento, como que estuviera recibiendo. Ahora, nuestra alma puede ser fraccionada por heridas, por eventos, por iniquidades operando, inclusive por enfermedades. ¿Sabe que cuando hay gente que está sufriendo cosas fuertes por enfermedades, a veces hay un área donde se siente limitada y a veces esa limitación provoca que un área entre, porque puede venir tormento, puede venir autoconmiseración, puede venir cuánta cosa y que por causa de eso, y entonces el asunto es que Dios quiere redimirnos de todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? A veces hay votos que hemos hecho que realmente nos tienen en cautiverio. Yo recuerdo varias veces, pero una bien particular que me tocó ministrar a alguien de afuera y no podía ser feliz en su matrimonio. Y el punto era que por palabra de ciencia el Señor me mostró que había hecho un voto con alguien que amó, que no era el esposo, o sea, en su noviazgo, siendo soltera pues. Y entonces me dijo, sí, yo hice un voto y lo hicimos, dice, como en aquellos tiempos que se miraban, no sé si ustedes vieron antes en las películas, habían unos grupos de jóvenes que hacían votos, que se cortaban así el dedo y decían hermandad para siempre, no sé cuánta cosa. Pues habían hecho un voto, algo así. Y entonces, sí, para siempre nos vamos a amar
No le voy a hacer a Martín porque vaya y le pase lo mismo que pasó allá. Entonces, vamos a amar para siempre, dice. Sí, lo pasen por la televisión. Ay, no. Entonces se hacen el bote y se cortan y sí. Y usted sabe lo que es. En el tiempo de la juventud usted no se da cuenta de lo que es esos votos con sangre. Y se cortaron un poquito y no para siempre nos amaremos. Bueno, el asunto es que después pasaron cosas, terminó la adolescencia y que se va uno para una universidad, otro, y ya ella se casa, pero no podía ser feliz. Pero cuando el Espíritu Santo muestra que ella había hecho un voto, pues ella renunció y todo, y usted va a creer que lo que sacó fue un coágulo de sangre. Lo que salió fue un coágulo de sangre. Eso impedía, estaba deteniendo su matrimonio. A veces no sabemos qué es lo que nos está impidiendo funcionar en ciertas áreas. Entonces no hagamos votos a la ligera. Nosotros hacemos votos delante del Señor, hermanos. Pero usted no haga votos a la ligera. Porque aún la palabra nos dice que nomás vamos a rendir cuentas acerca aún de los votos. Pues. Cuando nosotros hacemos un voto es como que lo hiciéramos delante del Señor y delante de testigos, ¿verdad? Ok, así como a veces hay gente que hace también me tocó ministrar cosas así como que la gente hace una boda ficticia y que viene un amigo y que los casa y todo eso. Eso yo lo escuché varias veces en consejerías. Entonces, el asunto es que hay que cortar eso, porque se hicieron votos y de matrimonio. Porque sabe que el que lo casa uno no es la gente. El que se casa es la pareja. Entonces necesitamos preguntarle al Señor si hay algo en nuestras vidas. Si hay algo en nuestras vidas. Mira, a veces también mire, a mí varias veces se me ha perdido mi celular, ¿verdad? Y aquí tengo mi celular para poder ver la hora. Entonces, me voy a tener que ir a sentar a aquella esquina de los relojes, ¿verdad? Bueno, el asunto es que sí, porque la Felicia ya me dio la clave, pues. Entonces, el asunto es, aquí también hay, bueno, el asunto es que uno de mis nietos me dijo, abuela, es que necesitas ponerle una clave, me dice, a tu celular, porque si alguien te lo encuentra, no va a poder ver tus fotos. Mi cielo, hácemelo vos, porque yo no sé cómo hacer eso. Pues el asunto es que él me hizo de una manera que solo yo puedo entrar, a menos que yo le diga a alguien mi clave. Es lo mismo con la tarjeta de débito, ¿verdad? Le dicen a uno, no le diga a nadie la clave. Pero hubo un tiempo en que yo le decía a mi hija, vaya a sacarme usted, tal, y ya se conocían mi clave, pues yo no estaba pensando que me iban a agarrar. Pero el asunto es que yo le tenía que dar la clave a alguien para que entraran y pudieran retirar. Ya ahora el Señor ha ido haciendo una obra en mí, que yo hago eso, el Señor ha ido haciendo una obra perfecta, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, santo, ¿verdad? El asunto es, Dios siempre, las cosas que suceden, las usa para bien nuestro. El asunto es que si usted tiene la clave, usted entra. Pero a veces el enemigo conoce su clave. O sea, por decir, conoce qué le va a afectar a usted. Y usa a otra persona como quien dice, le da la clave sin que la persona sepa que es el enemigo. Y entonces usa a una persona para herirlo en el punto donde usted tiene una puerta abierta. ¿Cierto? Yo estaba recordando algo que a mí se me había olvidado en la mañana. O sea, nosotros perdimos un hermano porque andaban cazando loras, no sé para qué loras, ¿verdad? Pero ellos habían ido. Y mi hermano, el menor de los varones, esos amigos eran inseparables, ellos andaban siempre juntos. Mi hermano se iba a dormir en la casa de él y todos nosotros lo amábamos, etc. Pero se fue el muchacho, creo que les había contado una vez, se fue sin permiso del papá, agarró la pistola automática. El amigo de mi hermana era automática, eran jóvenes, 15, 16 años. Y en eso que, mira, ahí hay una. Y le agarró la pistola y se fue el tiro. Y se fue al pulmón de mi hermano, en un cerro. Entonces,
Eso marcó nuestras vidas porque era un 26 de diciembre. Yo me acuerdo que quitamos todo en aquel tiempo, ¿verdad? Solo tenía una hija. Y el asunto es que mi mamá, este muchacho dejó una señora, una viejita que tenía una casa allá abajo. Porque siempre he estado preguntándole al Señor qué fue de su alma. Pero de repente estaba pensando que él la dejó con una viejita. Y uno no sabe lo que pasa porque el Señor en la eternidad conoce nuestro futuro y sabe que nosotros le vamos a entregar nuestra vida. Entonces me quedo pensando, no sé qué pasó ahí en esos momentos con esa señora. Y él bajó a buscar a mi mamá a decirle, ¿verdad?, lo que había pasado. Y mi mamá salió corriendo con él. El punto es que habían pasado unos años. Parecía que mi mamá ya estaba tranquila. Iba en un bus para Tegucigalpa y vio un accidente. Y ella empezó a ponerse a llorar y a gritar, mi hijo, y él no era su hijo. Empezó a llorar como que era el primer día, reviviendo el momento. Eso era como una entrada, algo que no se había sanado, el enemigo sabía, pero se revivió. Y entonces a veces suceden cosas por olores también. Usted va a la casa y dice, ay, me acuerdo cuando nosotros en vacaciones íbamos a Olanchito y a mí me gustaban mucho las tortillas hechas en ese de leña, en el fogón de leña, y qué rico, y los frijoles, yo le sentía todo un sabor diferente. Los plátanos que los ponían ahí eran diferentes, pero a veces yo sentía eso, ay, me parece que estoy en Olanchito, me acuerdo, y usted se puede poner nostálgico. Entonces el enemigo usa aún recuerdos y usted necesita como no tomarlo a la ligera, porque Dios en este tiempo que estamos entrando, que ya estamos en el tiempo de lo sobrenatural, pone una demanda también en nuestras vidas. Entonces necesitamos caminar, yo creo que ya varias veces he venido a decir esto, pero necesitamos anhelar estar completos, como dicen, whole, como dicen en inglés. Que no hayan áreas de mi alma por allá, áreas de mi mente por otro lado, porque el asiento del alma es la voluntad, lo mencioné al principio, los sentimientos, las emociones, la mente que implica la conciencia, memorias, todo lo demás. Pero siempre hay algo que ya fue hecho por el Señor. Y la palabra nos dice que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar aún nuestra conciencia de obras muertas. Y cuando nos da esa palabra, si recuerdo bien, estaba hablando de la sangre en el versículo anterior, estaba hablando en Hebreos de la sangre derramada por animales, por un sacerdote, para ser limpiado. Cuanto más, dice, la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, pero habla que nos limpiará que es poderosa para limpiar aún nuestra conciencia de obras muertas. Hay diferentes versiones, pero viene siendo eso. Cuanto más, si la sangre derramada de toros y demás por sacerdotes era para producir un efecto y lo hacía porque era una dirección del Señor, cuanto más la sangre del Cordero. Entonces siempre hay una salida, ese es mi punto. El Señor siempre nos dio una salida, que aún para las memorias, la sangre de Cristo es poderosa para que entremos en sanidad, para que seamos liberados de las cosas que están en las memorias, que están en la conciencia, en el inconsciente, en el subconsciente. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces, si el Señor lo sacó a usted de melancolía, usted tiene que ser sabio y entendido y no va a empezar a escuchar canciones melancólicas. Porque nosotros somos colaboradores con el Espíritu Santo. Pero si yo soy melancólica y me voy a poner a llorar, usted sabe, bueno, yo escribía las canciones, lloraba, las volvía a repetir, los discos, ¿verdad? Porque no eran caseras, ¿no? Y volvía con el disco, las escribía, bueno, imagínense. Porque necesitamos reconocer cuando hay algo de melancolía, no podemos nosotros alimentarlo, sino que empezar a buscar el poder de la palabra.
Entonces, Dios quiere liberarnos nuestras emociones. Mire, yo estaba pensando ayer en profetas que fueron poderosos en Dios. Mire, por ejemplo, Eliseo, poderoso. El hombre fue perseverante. El hombre se movió en una unción conquistada. Él, bueno, la doble porción. Sabemos que hizo el doble de milagros que el profeta Elías. Él estuvo ahí fiel al profeta Elías hasta que le fue el profeta Elías le dijo, andate para allá. No, que vas, y yo sé que ya va a ser llevado mi Señor, porque ya se le había avisado. El hombre perseveró, poderoso. Yo a veces me pongo a pensar, porque unos muchachos que ya me imagino que eran paganos por los ámbitos, ¿verdad? Calvo sube. Claro, dicen que es que ellos le estaban faltando respeto a Elías. Pero hermano, se enojó tanto. Hay una versión que dice se enojó mucho Eliseo y los maldijo y vinieron ahí y los destrozaron, creo que eran unos osos, ¿verdad? No sé cuántos jóvenes, o sea, en un momento el hombre poderoso, y porque yo no sé si sería calvo, yo me quedaba pensando, si le decían calvo, ¿será que era calvo y había algo ahí que le molestaba? No sé, porque la palabra solo eso dice. ¿Sabe que hay gente si le dicen, yo conozco a alguien que le dicen, qué gorda estás, porque a uno, la gente es buena para decirle eso, ¿verdad? O qué gorda estás, o qué flaca estás, pero no, en vez de decir, qué bueno verte. Pero yo conozco gente que le puede amargar todo el día y toda la semana porque alguien le dijo eso. Tenemos que aprender, hermanos, a tratar a las personas. En vez de decir que, ¿cómo me alegro verte? Uy, pero como me la vengo a encontrar, ni la conocía. Entonces ya, sí, pero hay gente que tiene esa puertecita y que la puede hacer entrar en depresión. Claro, necesitamos, bueno, reconocer cuando hay áreas que nos molestan, reconocer cuando hay cosas que nos dicen que nos afectan. Mire, por ejemplo, creo que había apuntado aquí, a mí me impacta mucho Moisés, porque Moisés dice la palabra que era manso, ¿verdad? El hombre era el más manso de la tierra. Ya sabemos que cometió algunos errores, porque le voy a decir, la Biblia está llena de gente con errores, que el Señor no espera que usted no, el Señor sabe cómo es nuestro carácter, el Señor sabe que en algo vamos a fallar, que somos seres humanos, porque si no, creo que entraríamos en altivez. Necesitamos someternos a Él y reconocer que dependemos de Él. En nuestra fuerza fallamos una y otra vez. Y hay cosas que se llama temperamento y demás, pero aún el temperamento, yo no tengo la excusa de estarle gritando a medio mundo solo porque usted ha visto gente que entra al banco y porque no le resolvieron empieza a gritar. Aquí son unos, ¿cómo es que dicen? Que no hacen las cosas bien, no me acuerdo qué las palabras que yo... ineptos en este banco, yo voy a llamar al gerente, pero que se revuelven, y a veces somos hijos de Dios. Sí, a veces se nos salen las costuras, quiere decir que todavía hay algo que Dios tiene que tratar en nuestra vida, ¿verdad? Aquí no estamos para acusarnos porque todos fallamos en alguna medida, ¿verdad? Ahora, mire, por ejemplo, Moisés, cuando comenzó decía, yo no puedo hablar, soy tartamudo. No, yo no puedo. Ponía a hablar al hermano, ¿verdad? No, yo no puedo. Aquí hay gente que así dice, no, yo no puedo. No, yo no voy a ir a testificar porque como voy a agarrar el micrófono. O sea, entonces necesitamos quitarnos esa frase de nuestro vocabulario. No puedo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Entonces, pero vemos a Moisés, que la palabra dice que fue manso, el más manso sobre la tierra, y bueno, qué hermoso Moisés, unas vivencias tremendas que tuvo Moisés, admirable, ¿verdad? Pero llegó un momento que dicen Números, no puedo, parece que Moisés su puntito era la queja. Cuando el pueblo le llegaba a poner queja, el hombre perdía las costuras, no hallaba qué hacer, era un pueblo numeroso, pero llegó a este punto el hombre más manso, que había visto abrir el mar rojo y demás, dice, no puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y todavía dice, si he hallado gracia en tus ojos.
El hombre ya no podía más. Ya no puedo con este pueblo. Hay gente que es por otra cosa, que dice, ya no quiero vivir. Pero él dice, ya no puedo con este pueblo. Como que lo que a él le reventaba, como dice hermano Oscar, era la queja. Sí, que queremos carne, porque eso era lo que estaba. Queremos carne, queremos esto, queremos aquello. Y él no te... Sí, ¿acaso le dice él al Señor, como quien dice, soy la mamá de estos, no es mi responsabilidad? Pues, si siguen así, yo ya no los aguanto, mejor llévame. Entonces vemos que hay un punto, pues, que aún podemos decir cosas, ¿verdad? Mire, por ejemplo, David, tan precioso David. ¿Usted cree que cuando David fue llamado, si hasta el profeta no lo reconoció? Buscaba a los hijos, el papá ya se acordó, sí, hay un muchacho allá cuidando unas ovejas. Yo creo que el papá decía, no creo que sea, pero... O sea, ni el papá lo tomó en cuenta cuando llegó el profeta, ni el profeta lo reconoció. Entonces, no hay otro por aquí. ¿Ustedes creen que David no tenía sus cositas? Sus heridas de rechazo, no sé. Cuando el Señor lo llamó, o sea, cuando él entró con los que le seguían a la cueva de Adulam, que todos eran los que se mencionó, creo, el domingo pasado, los endeudados, los enlutados, los deprimidos, todos estos. Si alguna similitud es pura coincidencia, ¿verdad? Pero si hay alguien así, entraron a la cueva de Adulam. David también, ¿usted cree que él no entró en un proceso también? Él también entró en un proceso. Y yo creo que él reconocía, porque cada vez que yo veo, siempre me pregunto en los salmos, porque dice, alma mía, alaba a Jehová. O sea, como que él tuvo la revelación de lo que implicaba decirle al alma, que alabara al Señor. Aún he de adorarle. Salvación mía, Dios mío. O sea, él tenía sus luchas en el alma. Pero él decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, no es que eran porque fueron escogidos, es que eran perfectos. Tenían sus batallas. Todos tienen sus batallas. Todos estamos siendo procesados. Pero el punto aquí es si usted colabora o no en el proceso. ¿Verdad? Ahora... Dice, creo que decía algo así como, en la iniquidad de mi madre fue concebido algo, en iniquidad fue concebido, en la iniquidad de mi madre. O sea, al saber, en pecado fue concebido. Entonces, el hombre como que tenía sus batallas, pues, ¿verdad? Porque a veces creemos que vemos al ministro como, y falló tal cosa. Yo lo vi que dijo, porque todos estamos siendo procesados. Todos aquí, alguna cosita, si usted le empieza a buscar alguna cosa, si usted le va a buscar, hermano Martín, alguna cosa le va a encontrar. Pero que el hombre ama al Señor, ama al Señor. ¿Verdad? Dios, listado. No le hagan la lista, por favor. No le hagan la lista. Ahora, dice David, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Dice. O sea, quiere decir que habían momentos. Era difícil dirigir ese ejército, tuvo grandes luchas hasta su reinado y aún así, ¿verdad? Pero aprendió a depender del Señor. Una herida sin sanar viene siendo como una cueva para los ladrones. Ahí como donde se esconde un espíritu inmundo. Ladrones, vamos a hablar del espíritu, ¿verdad? Una herida sin sanar es como un escondite, donde en algún momento va a manifestarse, donde algo va a brotar de repente. Y de esa herida que no ha sido sanada, porque a veces las heridas hacen concha, pero si usted le busca abajo, a veces hay pus. Entonces el asunto es que cuando no ha sido sanada, un espíritu puede estar agazapado ahí, tomándose de esa herida, llámese como sea. Puede ser un dolor fuerte, puede ser que alguien le haya hecho algo y usted no se lo quita de su mente. A veces hay espíritus especialistas en estarle recordando a usted cosas del pasado, como que esa fuera su especialidad. Tal vez usted está haciendo las paces y de repente viene a la mente, acordate de lo que te hizo. ¿Verdad? Por eso es que a veces en el matrimonio, tal vez hace 10 años pasó algo y dice, no se me olvida lo que me hiciste aquella vez. Porque el enemigo es especialista en traer a memoria las cosas pasadas. Pero la palabra dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas.
Entonces siempre la palabra nos dice algo contrario a lo que el enemigo está operando. Por eso necesitamos comer de la palabra. ¿Con qué va a pelear si no tiene la palabra? Necesitamos ser saturados de la palabra, hermanos. Y que esa palabra realmente sea luz a nuestro caminar. Que la misma palabra dice que la palabra es como espada de dos filos, cortante como espada de dos filos. Y no sé si usted se ha fijado que cuando usted está pasando la dura, a veces no quiere leer la palabra. Pero tengo noticias, el Espíritu tiene una palabra ahí guardada. Y no podemos someternos a lo que yo quiero o a lo que yo siento. A veces puede decirle, Señor, no quiero, no tengo deseos, no tengo ganas, pero yo sé que me conviene. Y yo tomo una decisión. Siempre estamos decidiendo por la vida o por la muerte. Así es que hay cosas que son como un detonante, ¿verdad? Hay cosas que son, a mí todavía me impacta eso de calvo sube, Dios santísimo, una cosa tan tremenda, ¿verdad? Y vemos nosotros el caso en Primera de Reyes. ¿Recuerdan ustedes cuando Jezabel, quién era Elías que había matado los falsos profetas de Baal y toda la cuestión? Y el hombre estaba vigoroso, pero ¿sabe? Una cosa es estar bajo la unción. Creo que el hombre estaba con el fuego del Espíritu Santo, así es como se pone el hermano Martín aquí que nos declara, y uno lo toma, cae. Pero cuando como que se le bajó algo y viene Jezabel y le manda un mensaje. Mire, hermanos, hay palabras que usted le dicen que producen un efecto, pero hay mensajes también, porque siempre son palabras. Y fue un mensaje de intimidación, le daba 24 horas, creo que la mami lo tocó la vez pasada, 24 horas para seguir viviendo. Pues el hombre se fue. Pero veo la misericordia de Dios en medio de todo, que él entró en temor y también deseó morir. También deseó morir. Pero qué misericordia de Dios, porque esto de irse fue como una lucha en su fe de creerle al Señor. El Señor pudo haberlo guardado sin irse. Pero el Señor entendió su debilidad y lo manda a alimentarse. Y aún ahí le dio directrices. Entonces yo veo que en medio de todo la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida, aunque a veces estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Aunque no estemos haciendo lo correcto. Pero hermanos, hay varias maneras de entrar en esa sanidad, en esas áreas de nuestra vida. Una es reconocerlo. Si es por pecado, porque fíjense, el enemigo esconde cosas. Yo he visto varios casos, por ejemplo, de aborto, que la persona no se acuerda que ha abortado. Y viene culpabilidad. Pero el enemigo trata de esconder el asunto, como que lo vea con liviandad, porque toma las memorias y las sumerge. Pero el Señor lo trae a memoria para ser libre. No es para que entremos en condenación, es para ser libres. Porque si venimos con un corazón arrepentido, Él es fiel y pronto para perdonar. Aquí han habido abortos. Pero quiero decirle que si usted viene con arrepentimiento, con un genuino corazón, Dios es pronto para perdonar. Porque Él nos ama. Él nos ama. Yo sé que el Señor obra a nivel de la conciencia. Escuchaba yo a hermano Humberto y creo que yo les conté. Mi mamá murió en julio del año pasado. Ha sido algo muy difícil para mí. Pero una de las cosas que yo pude ver, ella tenía problemas de memoria porque había tenido varios mini infartos, mini derrames, algo así, ¿verdad? Y eso había producido que tuviera problemas de memoria. Pero el asunto es que, aunque yo no había podido ir por cuestiones también que yo tenía que atender a mi esposo, que había tenido una operación,
No había podido ir como un año. Cuando ya fui, yo pude ver el deterioro. Y ella como que se alegraba cuando lo miraba a uno, pero no podía acordarse del nombre. Sin embargo, ella tenía en su mente que los varones se habían ido y los varones podían llegar y no los reconocía. No, mami, aquí estamos ya. Quisiera vos, le dijo a unos, que fueras mi hijo José. O sea, porque ella los recordaba adolescentes. O sea, había algo, ¿verdad?, que había detenido eso. Y ella sufría y yo sabía que era un espíritu, porque aunque usted lo mire como algo natural en la mente, a veces un espíritu está escondido en eso, porque le traía tormento y sufrimiento. Así que la última vez que la vi, fueron como 10 días antes de partir. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué hago? Porque la miraba en las noches. Estábamos turnándonos y ella empezaba con una angustia. Porque yo sabía que se estaban abriendo las dimensiones espirituales. Porque me decía, fíjate que vino fulano, fíjate que yo, bueno, el asunto es que, ¿qué voy a hacer? Yo cada vez que iba antes, me aseguraba de la salvación. Y le decía, mami, ¿quiere volver a entregarle su vida al Señor? Y decía, sí, no, sí, vaya, pero vamos a hacerlo otra vez así. Tiene algo que perdonar y todo este trámite, porque decía, yo me quiero asegurar esa salvación. Porque nosotros vamos a ver a nuestra familia, pero la prioridad debe ser la salvación. Entonces, le pregunté yo al Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, fue tan claro, que orara por sus memorias. Y entonces comencé a orar desde, ella en ese momento estaba como adormecida, como medio adormitada. Entonces yo lo hice como que había una enfermera ahí, yo le dije, usted atiende a personas de tercera edad, ¿verdad? Sí, bueno, venga, ore conmigo. ¿Usted cree en el Señor? Ahí la llevé al Señor y vamos a orarle. Porque las personas antes de partir necesitan ayuda. Y entonces empecé a orar desde que fue concebida. Lo que a mí me impacta es que fue una oración corta. A veces uno en consejería hace una oración más larga, pero fue una oración corta. Desde que fue concebida, el tiempo, los 9 meses y de que nació y todo, un matrimonio, pero así como que va rápido. Y para sanidad de las memorias, declara la palabra que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar las memorias. Yo dije las memorias y la conciencia de horas muertas. El punto es que ya en la noche, en mi turno, empezó a ponerse inquieto otra vez. Y le, ¿qué hago, Señor? Quebranté toda línea de iniquidad ancestral con lo oculto. Y hermanos, al día siguiente nos reconocía a todos. Por nombre, hasta los nombres. A una de mis hermanas le decía Bambi, Mau. O sea, todos los nombres, aún los sobrenombres de cariño. Nos trajo sanidad, le trajo sanidad a ella porque ella decía, sí, aquí está mi familia, porque ella decía que no estaba la familia antes. Pero de verdad decía, sí, está mi familia. Ahora, no mejoró su condición física, siguió con el oxígeno y partió, pero trajo sanidad. Y no sé qué pasó ahí en su espíritu, pero algo pasó de liberación en su espíritu. Entonces, yo creo que hay alguien aquí que quizás tenga familia que esté en esa condición. Amados, hable a las memorias. Primero pídale dirección, porque no va a ser todo un patrón, ¿verdad? Hay que pedir la dirección al Señor. Pero el Señor es capaz de hacer la obra más allá de lo que pedimos y entendemos. Y eso es sobrenatural, hermanos. Eso es sobrenatural. Y aunque me ha costado muchísimo no haber estado ahí, pero sé que el Señor hizo algo. Es más, en ese tiempo mis hermanas me preguntaron sobre cosas que yo pensé, wow, iniquidades y que cómo se iba a venir el Señor. Oré por todo el mundo ahí. Estamos en tiempo de salvación para nuestra casa, pero tenemos que ser aventados, como dicen. No podemos estar temerosos. Y uno ve la gente, yo le decía a hermano Oscar eso, que yo ayer vi a una señora, ayer o antier, que vi a una señora que estaba, fui a comprar la pulpería. ¿Cómo está? Le digo. Aquí. Y empezó, ¿sabe que mi mamá murió? No, hace 2 meses murió. Usted sabe que yo con mi mamá, yo casi no la había tratado a ella, había visto en el súper una vez que trabajaba. Y empezó que mi mamá, y ahí empezó, yo he sido depresiva, pero ahora, o sea, por todos lados, hermanos. Hay gente que necesita una palabra, pero nosotros necesitamos ser liberados
para caminar en la plenitud y poder decir con autoridad: el Señor a mí me sacó de eso. Para el Señor no hay nada imposible. Ponga la mirada en el Señor, que Él puede hacer la obra. Él la hará si usted cree. Entonces Dios está haciendo una obra en nosotros para que podamos ser libres y podamos ir a liberar a otros. Ahora, también hay liberaciones que son así como rápidas. Hay otras que toman un proceso por alguna razón. A veces no nos damos ni cuenta de que hay áreas en tinieblas en nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos redarguya, pero le voy a decir, la palabra es una de las formas más seguras. El Señor es el eterno. A veces decimos el eterno y no entendemos la magnitud. En la eternidad de Dios, para Él es lo mismo sanar algo que pasó a 40 años o que pasó por un ancestro. Para Él es lo mismo ahorita, para Él es el eterno, Él es presente. Él puede liberar de algo que usted ha venido bregando por años y Él lo hace en un instante. Pero le voy a decir también, vamos a ser expuestos a una unción evangelística, pero no solo es evangelística, el hombre es profeta. Y usted sabe que la unción profética es una unción libertadora, es una unción sanadora, pero es una unción que trae libertad a los cautivos. Y que declara, que establece decretos. Y a veces bajo la unción, aunque no nos demos cuenta, el Señor hace algo profundo en nuestras vidas. Seamos expuestos, hermanos, no menospreciemos ese tiempo de la unción. No menospreciemos este tiempo que este año va a traer algo poderoso en nuestras vidas. Vengamos el próximo fin de semana, busquemos del Señor, metámonos en la palabra, pero usted sepa que ser expuestos a la unción, no menospreciemos esto, no digan, no, yo voy a ir un día. Ay, el otro día no, si con uno es suficiente. No, hermano, ¿qué pasa? O sea, es un regalo de Dios. Es un regalo que el Señor nos está trayendo a nuestra vida. Ustedes no saben ni el costo que tiene ese regalo. Para la casa, no tienen ni idea. Hermano, arropémonos, metámonos desde antes, como decía Pastora Felicia, en la alabanza. Nosotros movamos la unción, nosotros establezcamos, decretemos. Toda la semana tiene que ser un tiempo de búsqueda. Toda la semana tiene que ser un tiempo de remojo, de meternos en la palabra, de meternos en la presencia del Señor. Nosotros somos los anfitriones y el nivel de unción tiene que subir. Y le aseguro que queda. No es que el hombre se va a ir, nosotros tenemos que apropiarnos. No podemos ser indiferentes. Dios está haciendo grandes cosas. No sé qué hora es porque, bueno, temprano, ¿verdad? Es temprano. Pero Dios está interesado en esta casa, ha declarado cosas sobre esta casa y ha hablado de lo sobrenatural en esta casa, que va a ser como una señal establecida, que se van a sanar los enfermos, van a haber milagros, las liberaciones van a ser así, sin necesidad para que nadie se lleve la gloria, solo el Señor. Pero nosotros como un ejército vamos a salir en esa unción, en esa dimensión. Pero necesitamos estar claros de qué es lo que va a acontecer. No pensemos que solo es que la expectativa la producimos nosotros. Nosotros vamos a mover el corazón del Padre. La expectativa no está en el hombre que viene, claro, es un hombre de Dios, que viene con su unción conquistada, la unción en la que se mueve. Pero nosotros estamos creyendo y declarando lo que Dios ha dicho sobre esta casa. Y claro, viene y lo tomamos, pues. Estamos siendo impartidos. Padre, gracias, Dios, porque tú eres un Dios libertador. Reconocemos que hay áreas en nuestras vidas, Dios, que necesitan ser liberadas. Que hay áreas en nuestras vidas que han estado en cautiverio, ya sea por el dolor, de una tragedia, por una separación, Señor, por una violación. Dios, tú lo sabes todo. Tú conoces qué palabras nos han herido desde la niñez o aún desde el vientre de nuestra madre. Tú lo sabes todo. Tú conoces las inseguridades, conoces nuestras emociones, nuestros sentimientos. Conoces lo que hay en la voluntad.
Conoces lo que hay en la mente, en la conciencia, en el inconsciente. Lo que el enemigo ha querido sumergir y esconder, Señor, para mantenerlo en tiniebla. Pero hoy declaramos que el Espíritu Santo trae a memoria las cosas que necesitan ser expuestas para pedir perdón y para ser libres. Llévanos a lugares espaciosos, Dios, y que toda el área de nuestra alma sea traído a uno, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea, Dios, traído como un solo, que no hayan pedazos, Dios, por un lado y por el otro, sino que yo hablo y yo declaro que salen de cautiverio, que las áreas de nuestras vidas que han sido llevadas a cautiverio, ordeno apertura de cárcel, ordenamos a las tinieblas que suelten esas áreas de las almas en el poderoso nombre de Jesús. Aún áreas, Dios, sometidas a cautiverio por el ocultismo, por ocultismo de ancestros, Señor, aún de nuestros padres, o aún si nosotros mismos hemos pecado contra ti buscando el consejo de las tinieblas. Y por esa causa, áreas de nuestra alma fueron llevadas cautivas. Hoy ordeno que las suelten por causa del arrepentimiento, por causa de la declaratoria que le pertenecemos a Jesucristo y que hemos sido comprados con alto precio, con la sangre del Cordero. Nos apropiamos del poder que hay en la sangre del Cordero. Esta sangre poderosa empieza a liberar aún nuestra conciencia, aún el inconsciente, aún las memorias, aún lo que está en la mente, de obras muertas, de lo que no produce vida. Ahora mismo la sangre de Cristo opera como en la cruz del Calvario hace 2000 años. Dios es vigente, es poderosa, es efectiva, aún para sanar nuestros cuerpos, aún, Dios, para sanar y santificar nuestro espíritu. Que podamos ser, Dios, en tu mano, poderosos, una arma poderosa, Dios. Arma poderosa para ir a liberar a los cautivos. Llévanos a lugares espaciosos, Dios, por el poder de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Padre, que este fin de semana que vayamos a ser expuestos, la unción sea tan poderosa, tan fuerte, que penetre a nuestro espíritu, penetre a nuestra alma, penetre a nuestro cuerpo físico, que seamos envueltos en esa unción, que no menospreciemos nada de lo que tú vas a hacer, y sea activados los llamamientos, que sea activado el fuego en nuestras vidas, para darte a ti la gloria y la honra, en todo momento, Dios, en el nombre de Jesús. Tú tienes un banquete preparado, y nosotros desde ya empezamos a comer de él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hablamos paz. Y las personas que han estado con debilidad, Señor, en su alma, que han estado en tormento, que han estado en sufrimiento, en esta hora hablamos el poder de la palabra y le declaramos que se levantan sobre sus pies en el nombre de Jesús, que nos levantamos, Dios, no como presa de las tinieblas, sino como guerreros tuyos, Señor, como victoriosos en la palabra por la obra redentora en Cristo Jesús y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Enséñanos a depender de ti en todo tiempo, Dios, y a darte a ti la gloria. Tuya es la gloria, la honra, la autoridad y el poder, y lo has entregado a la iglesia para que camine en ella. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestro interior. Te amamos y te bendecimos. Verdad, eres fiel y verdadero. Nada se compara contigo. Eres el incomparable, el majestuoso. Santo, 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 santo. Gracias, Dios. Amén. Dios es bueno. Magdalena. Aleluya. ¿Cuántos fueron bendecidos? Dios ha sido más que bueno con nosotros en esta mañana. Para despedirnos, yo quiero animarles nuevamente, hermanos, en esta semana. Siga declarando la palabra. Cuando vaya caminando por las calles en La Lima o en su vehículo, vaya declarando bendición, liberación, salvación a su vecindario, a sus amistades, a su familia en Flores de Oriente, en San Juan, en
en el Progreso, en San Pedro Sula, todos los alrededores sean saturados con la presencia, con la grandeza, con el señorío y el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Les bendigo, vayan en paz, que tengamos una semana especial, reúnanse para orar, vengan a la oración congregacional, a desatar y a bendecir. Aleluya. Oh Dios.